Ya se Eh, pone Nos, en ro- modo nos momero. No robamos te al pongas. negrete. si quieren, yo ya estoy grabando, de hecho. Hola, ¿qué onda? ¿Estás en Bienvenidos. el Al Twitch? negrote. No, no, ¿En no, el no Twitch? estamos ¿Lo en grabando? Twitch, pero es un programa totalmente exclusivo para el canal de YouTube, para la gatiza, así que saluden todos los que ¿Dónde quieran demonios Espera, saludar. está luego, ese canal Lagartiza? La gatiza está en Baptiste, YouTube, está en Twitch y tal vez próximamente en sus en corazones. Pornhub. Tal En cual, en Spotify. Pornhub Perfecto. o en O sea, tú Xvideos. estás Hazle, pidiendo, estás hazle. diciendo que nos podemos suscribir a Lagartiza. En efecto, te puedes suscribir a la gatiza y gratis. El día de hoy, pues básicamente tenemos como host de esta llamada al Emiliazo y al Starship. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas Así noches. es, así es. Oye, pero Lo, Luego muy bien, amigo. ¿cómo se llama? ¿Ustedes cómo están? Ah, ¿me escuchan? Bartender. Ni yo tengo rol, hermano, pero el día de hoy vamos a hablar de la educación, de esta especie de fórmula para poder llegar a ser mejores ciudadanos y poder conseguir mejores trabajos, mejor remunerados. Pero, ¿qué onda? ¿Pero ustedes qué es la educación? Pues mentira lo que acabas de decir también, En efecto. rápidamente. ¿Qué dice? Es Y mentira. nos acompaña también en el público Sistemas Lúdicos, Pochoclo y Peluchito y el Tontomán. Muy buenas noches. Muy Buenas buenas noches. noches. Buenas Hola, noches señor. ¿Cómo a están? todos. ¿Cómo están? ¿Ustedes Hola a cómo ven la todos. educación? ¿Cómo la Con ven los desde sus ojos. países y cómo ¿Con los ojos? con los ojos? En efecto. Mira, Es un concepto muy amplio. La educación para los chicos está como contaminada, ¿no? Para los más mira, Estoy de chicos. acuerdo. sencillamente podríamos pues empezar a diferenciar entre tipos de educación, lo cual siempre es útil. Pues está la educación institucional, que ya es lo que imparte la escuela, ¿verdad? Después está la educación personal, que es lo que te das a ti mismo. Y después, por ejemplo, puede estar, no sé, una educación, no sé cómo llamarle, la que te dan tus conocidos, que no sea pueden ser familiares y pueden ser amigos que te enseñen cosas, este, primero, antes que nada. Y pues eso, es el sistema, por lo menos institucionalmente es el sistema, que tiene el Estado, el gobierno, para educar a su población, válgame la redundancia, pero se debería sobreentender. En efecto, de hecho, aquí dentro del público tenemos a dos educadores. Dentro de ellos es Pochoclo y Sistemas Lúdicos. ¿Ustedes cómo directamente han apreciado o cómo viven con respecto a la educación? ¿Qué onda? Buenas noches. Pues yo le entro a la educación desde los juegos. A mí me gusta pensar que aprendemos a través de los juegos y que es más fácil aprender a través de los juegos. Entonces, es evidente, creo que todos vamos a estar acá de acuerdo. ¿Joyce o se está cortando? ¿Sí me escuchan bien? Yo sí lo escucho Sí, se bien. Yo escucha Creo bien. que lo es escucho mi bien, amigo es tu Starship. internet. Estoy en Así internet, es. hermano. Bueno, intentaré Cómprate un hablar de... plan No, más no los caro. entendí, hablaron. Hablamos. Cómprate un plan más caro. Tal cual, No, maldito Movistar, ya Cambio a déjanos en Movistar, paz. es que yo creo que todos David. acá en el grupo vamos a estar de acuerdo en que, al menos en nuestro contexto en Latinoamérica, pues la educación tiene grandes pegas, ¿no? Grandes deficiencias. No, y toda, ¿no? O sea, ahorita yo creo que no dijiste educación social. O sea, todas. Ujú. No lo sé. Sí, me refiero a todas, ¿no? O sea, todos los tipos de educación en los que estamos rodeados, pues tiene deficiencias, todas, todas. Porque también no creo que va a llegar un momento en que digamos, uff, tenemos la mejor educación y tenemos esto. Siempre vamos a estar como en la medida de encontrarla, ¿no? La mejor forma de educar. Para empezar, yo creo que la educación, o sea, podemos empezar a identificar problemas. A lo mejor, o sea, ya sabemos que está mal, pero ¿por qué no? Estaría chido empezar a rascar por qué. A ver, Yo diría que directamente los problemas que directamente podemos ver en la educación es directamente la infraestructura en la cual se encuentran algunos colegios en los cuales los alumnos directamente van a estudiar. Por ejemplo, en mi país, Perú, hay niños que directamente tienen que caminar 2 horas para poder tener una educación medianamente mala o media. No sabría cómo calificarla debido a que yo nunca estudié en esos lugares, pero es muy complicado. En mi país es Ah, un sí. privilegio poder estudiar y mucho más una carrera universitaria.
Así que por ese punto estaría limitada solamente a algunas personas. Y es lo que es preocupante para, para los demás. Porque al final todos y verdaderamente tendremos trabajos muy, no sé, de obreros, por así decirlo. Pero siento que muchas veces eso no importa. Y lo que se ve reflejado en la gente son los valores. Más que una... Y es que después, o sea, mencionas que hay muy pocas oportunidades para las personas y mucho menos para, o sea, para estudiar y para estudiar una carrera mucho menos. Y de esos que salen de la carrera no tienen muchas veces o sea, no pueden trabajar de lo que están estudiando porque ya los No, campos laborales ya no se pueden, o sea, ya están llenos, ya sabes. Y yo siento que creo, la sí. escuela, o sea, el instituto, la escuela, es más bien una forma de catalogar eh, a la sociedad. O sea, están los de la educación pública y los de la educación privada. Y en la educación privada hay que hay un margen en el que todos los que, bueno, la gran mayoría de los que están allá tienen más posibilidades de acceder a un trabajo de lo que están estudiando, simplemente por el círculo social en el que se están moviendo. Y muchas veces no pasa eso en las escuelas públicas. Pero, a ver, una cosa que sí me gustaría poner como un punto es el autodidactismo. Eh, eh, Entiendo que muchas veces es como una especie de molestia de que, oye, pues no tenemos los recursos, oye, bla, bla. Yo soy de escuela pública y terminé mi carrera en una escuela privada, pero todo lo demás lo pasé en una escuela pública. Digo, toda la vida escolar fue como, no me gustan las tareas porque no me gusta hacer cosas que ya sé que sé hacer. O sea, era como un problema de actitud, podrían decir los señores. Pero hay una cosa que las personas deberíamos de tener, que es las ganas de aprender. Y no lo digo como ay, échale ganas, mijo. No, hay como una especie de motivación aparte del maestro y de la escuela, que tú mismo te pones como un reto de aprender. En mi caso, pues a mí me gustaba mucho la historia y me gustaban mucho los relatos y la literatura mitológica y todas esas mierdas. Entonces, no es que me lo enseñaran en la escuela, simplemente lo iba aprendiendo porque yo quería saber más de fábulas y de mitos y de demás cosas. Entonces, siento que es mucha responsabilidad también solo dejarle a la escuela, o sea, a la institución, el aprendizaje. No sé cómo lo vean ustedes. A mí se me hace chido como que el alumno también quiera buscar más, crecer un poco más. Sí, Pero viene desde antes, desde la estructura, ¿no? O sea, tienes razón, puede ser un gran punto, pero la estructura o la institución creo que sí tiene al menos un 90-80% de decisión. A lo que voy, ¿no? Conocemos como este pensamiento filosófico del materialismo histórico. Entonces, el materialismo histórico lo que nos dice es que a partir de las condiciones que tengamos, condiciones materiales, por ejemplo, de agua, de electricidad, y de un pupitre, ¿no? O sea, un morro que tú lo mandas a una escuela sin desayunar va a aprender mucho menos que un morro que pues sí desayuna y todo eso, ¿no? Entonces, eso ya, ¿no? La principal condición, bueno, eh, pero ahí estás mezclando los temas, me parece. no, va lo Eh, mismo, ¿eh? Porque yo no puedo enseñarle a alguien, o sea, yo no puedo hablar de educación si no hay algo antes, una estructura antes, ¿no? O sea, estructura material. Ese es el principal problema, ¿no? Que vería. Por eso considero que la institución sí tiene un gran peso en la educación, más que decir a uno mismo, el individuo, gustos. Me parece que la institución tiene que ver más allá. ¿Cómo ven? sí, yo creo que estamos en un proceso de transformación muy grande sobre lo que es la educación y lo que son las personas también. Como que vivimos en una época donde la información está accesible y eso en una época era la función de la educación, poder brindar la información. Ahora que la información está, la educación tiene otra función. Y también creo que la educación formal está sobrevaluada hoy en día. Eh,
Claro, la educación formal, es decir, las universidades, por ejemplo. Creo que son instituciones del siglo pasado. Eh, Depende de lo que uno quiera hacer. Por eso creo que es un tema demasiado complejo. En un principio, la educación para los chicos creo que está hecha para lo que decían antes, formarlos como buenos ciudadanos. Pero me parece que ustedes quieren hablar de otro tipo de educación, de la educación para gente más grande. O sea, habría que definir eso capaz. O sea, yo de una cierta manera concuerdo con los dos. Siento que estamos entrando directamente nosotros mismos planteando un mismo camino a la cual poder embarcar esta conversación. Pero lo que dice sistemas lúdicos es muy cierto. Porque este niño que ha recorrido 2 horas para poder llegar a un salón de clases y sentarse en un pupitre, no ha tenido una buena alimentación de la cual va a poderle ayudar a retener tal vez una mejor clase. Y eso es lo difícil. Muchas veces nos desempeñamos y este esfuerzo del alumno por querer trascender a través de una nota es lo que tal vez verdaderamente les importa. Y muchas veces dejan de lado el hecho de lo que dice Starship, aprender. Y Claro. llegan hasta niveles tan bárbaros de copiar y transcribir totalmente cosas, no sé, sin sentido que ni siquiera ellos mismos entienden, solamente por una nota, solamente por algo Claro, que les valide a sentirse mejor. claro, pero eso es el tipo de educación que ya no es válida. Yo creo que la educación ahora está cambiando y ese es el reto para los educadores. Claro, pero el punto es que hasta ahorita se sigue Eh, visualizando eso, o por lo menos yo Aguas con los micrófonos. sigo viendo eso. Aguas con Tenemos los un micrófonos. ruido de fondo. Don Tomás se le prendió el micrófono. Yo lo tengo muteado. Muteado. Y ahora Me sí. muteó. Ahí No, está. Así, pues yo me desconectó. tengo mi mayor queja de toda la vida contra la educación formalista. Ajá, una educación que viene de la tradición rusoniana, de la educación donde no sé realmente cómo era la escuela como institución antes de Rousseau, pero él lo que decía más o menos en su libro es que, pues, para educar a un niño, hay que sea algo personal, ¿verdad? Y entonces él planteaba que, pues, era importante que la educación sea impartida por el Estado, porque ya conocen a Rousseau como decía que vivimos en una sociedad, y que esta sociedad nos hace daño, ¿verdad? Entonces que por lo menos tiene que contrarrestar su propio efecto malo, pues educando a la gente. Solamente que de ahí, se aprovecharon como para hacer una institución formalista donde en vez de ir a educar niños, solamente era una institución que evalúa a la gente para ver quién es mejor y quién es peor y darles una calificación mayor a unos y una calificación menor a otros. Y es lo que digo, yo ya lo acepté, yo ya sé que a eso voy a la escuela, voy a sacar mi 10 y a ser mejor que los demás, avalado por el diploma y todas las cosas. Es verdad, estoy de acuerdo con eso. Pues sí. Y Eh, finalmente no se concentran en lo más importante que es extraer y perfeccionar un conocimiento, ni siquiera buscar algo que les guste, sino simplemente competir y adaptarse a los cánones sociales que les hacen creer que es lo único a lo que deben aspirar en la vida, que son Ajá. notas que al final no representan más que números y no habilidades, más bien. Obviamente no incentivan la habilidad, sino más bien incentivan la competencia, y eso es muy insano. Ujú. No es Es, yo no le llamaría es una retrógrada, porque parte del retrógrada. problema, sin duda. Ajá, se entiende, se entiende. Ajá, es que, ajá, ya, el sistema pues lo que busca es maximizar operaciones. Ajá, decir, tenemos un chingo de niños, Exacto. entonces hay que evaluarlos de la manera, más, más eficaz, aunque no sea realmente eficaz, sino que simplemente para poder tratar con tanta gente, pues se hace esa educación Utilitarismo. mediocre. Ajá, Pero porque es entonces el problema está utilitario, en el porque le pinche. sirve. Entonces el pinche sistema está, pues, el problema de la educación y que está afectado por el sistema es porque es bien pinche utilitario y busca que la gente sea más competitiva para meter a más gente dentro de esos trabajos y que salga más barato, ¿no? Algo así. Sí, Algo así. no sé, Meter a pinche. creo que se está Entonces, generalizando mucho y faltaría un poco de definición.
A ver. Entonces, es la definición de qué es la educación, dónde se imparte y quién No, la imparte, no, ¿o cómo? no, más bien, claro, tipo, ¿de qué educación estamos hablando? Si es la educación de los chicos chicos, si es la educación de la gente grande. Pues, A mí me según lo que a mí dice me Emilias, ¿sí? estamos hablando de la educación estatal, ¿no? No, la estatal, la que imparte el Pues sí, la pinche... educación La académica, pues, lo que conocemos el como academia. formalismo, Eso. los formalismos académicos. ¿A eso se te referías? Espera, ¿qué fue el argentino que habló? Es que no sé, no pongo atención a quién habló. ¿Quién es el argentino? Sí, Habla argentino. El pochoclo. El pochoclo. El Pochoclo, sí, listo, el Pochoclo es argentino. Entonces, sí. esa es la educación en la que nosotros nos estamos refiriendo, ¿no? A la pinche educación estatal. ¿Tú quieres referirte a otra? Como, yo qué sé, la educación por aprendizaje propio, alguna mamá de ese estilo. Es que para mí, a ver, en mi país, por ejemplo, la educación estatal tiene una gran historia. Es uno de los países donde se colonizó, entre comillas, con educación pública, y es uno de los países que tiene educación pública más accesible históricamente. Eso en un punto es bueno, en el sentido de que le da a mucha gente que no tiene las posibilidades de estudiar, poder estudiar, pero me parece que el sistema educativo en sí está en crisis. Eh, el hecho de que tengas que gastar 7 años de tu vida en hacer una carrera es demasiado tiempo, y tal vez eso es lo que debería cambiar. Eso hablando de Que la parte universitaria, digamos. el que Estoy de la acuerdo. pinche que, o sea, según el punto, no sé, creo que lo estoy malinterpretando, es que la educación toma mucho tiempo desperdiciado, desperdicia mucho tiempo en actividades que no son necesarias o algo así. Eso sí. Sí, Pues sí, eso Eso. siempre, ¿no? O sea, por más que, por ejemplo, dentro de de mi carrera de arquitectura podríamos tocar temas totalmente concretos, pues simplemente se basan en temas totalmente genéricos que tal vez nunca lo vamos a poder aplicar en una casa, como podría ser distinto a unas instalaciones de agua o de luz, o de qué manera podríamos representar mejor las cosas de manera arquitectónica, o cosas que nos sirvan a futuro, ¿no? Pero pues más nos centramos en el arte y en el diseño y de qué manera el sol puede Hay influir una... más dentro de Ajá. las viviendas. Pues es que eso también, pues no sé. Hay un punto importante sobre cómo se evalúan los conocimientos y estoy de acuerdo en algo que escuché una vez por allí. Es de que en vez de evaluar los conocimientos por medio de un cartón de estudios, sería mejor que simplemente se haga un test de conocimientos que demuestre qué tan capacitado está una persona en un área. O sea, si nos ahorráramos toda la burocracia de tener que estudiar, o sea, de tener un cartón, ¿no? De pasar 7 años en una universidad, que es demasiado tiempo, pues obviamente no digo que sea malo, pero si una persona de por sí antes que eso ya tiene conocimientos suficientes como para ejercer un trabajo en algún área, pues ya del test y se ponga a trabajar, ¿no? Y lo evalúan en cuanto a eso. O sea, tal vez podría ser una solución a corto plazo para ese problema que se planteó, ¿no? Pochoclo lo dijo, ¿no? O sea, a veces sí. las carreras consumen demasiado tiempo y es mejor evaluar los conocimientos por lo que son, no por el tiempo que lleva a estudiarlos. Ajá. También las carreras se basan en la idea ya antigua de que ellos son los que tienen la información. Y eso es el problema. Ujú. La información está en Es todos muy lados. tradicionalista. Ajá. Sí, y aparte hay toda una estructura de pensamiento nueva. Yo de hecho trabajo en educación a distancia no formal, que es otro Claro. tipo de educación, Ujú. y da mucho mejores resultados. Pero porque vivimos en un mundo en donde no, la forma en que la gente se educa ya cambia porque las seguridades de educarse son distintas. Mis padres, por ejemplo, se Mm. educaron en universidades públicas y le pudieron hacer de eso un estilo de vida y vivir de eso toda la vida. Pero eso ya no se puede hacer más ahora. Entonces cambia el paradigma. Para mí Yo va por otro lado. tengo una pregunta para ti precisamente. O sea, estoy viendo que sí estás pensando mucho en esta revolución educativa, ¿no? En que sí hay que generar un cambio y todo esto. Y una pregunta bien interesante, y yo antes tenía un pensamiento también muy similar al tuyo, pero ¿qué opinas de los maestros presenciales? O sea, yo creo que vas como por ahí. Creo que es muy difícil, es poco accesible, es poco eficiente, por así decirlo, la cuestión del maestro presencial, pero la verdad tener un maestro presencial es una parte de nuestra experiencia educativa. ¿Qué opinas, no? ¿Qué opinas sobre lo presencial más ahorita en este tiempo? No, yo estoy de acuerdo. O sea, no estoy en contra de lo presencial.
Ok. A mí me pasa que yo desarrollo educación a distancia y eso hace que vea todas las cosas buenas de ese estilo. El tema es que hay una crisis también económica, una crisis mental, una crisis de atención, que hace que la presencialidad sea un poco obsoleta. Pero estoy de Ok. acuerdo con la presencialidad. Lo que pasa es que Oigan, también, tengo una duda. Ah, perdón. Sí, sí, disculpa. lo que pasa es que también generar maestros que sepan enseñar eso es un trabajo que no se está haciendo. Entonces eso también es un problema. Creo que Starship quería Ah, preguntar algo. eh, mi duda, nada más, ¿creen que toda educación debería de ser gratuita? Yo soy de las personas de que si sé algo, lo intento compartir, pues al que me lo pregunte. También, aunque no me lo pregunten, igual se los intento mostrar. Así como, Si la educación debe ser este, gratuita, entonces el trabajo, el maestro no debería recibir paga, ¿o cómo sustentas eso? El problema. ¿Cómo? ¿Qué problema? Es que, a ver, digamos, la situación debe ser gratuita. Pues gratuita 100% no, porque entonces, pues, los maestros que no les pagamos o cómo. Igual sí hay No, que no, pagar no, ese no, tipo de no. cosas. Es que eso debería de pagarlo el Estado. Claro. Eso es a lo que voy. ¿A O sea, través de qué? Entonces la educación va a pues ser eso. A Pero impuestos través de entonces, por ¿qué? eso, O y... sea, entonces, que pero el Estado lo sigue sacando de impuestos, por ejemplo. ujú. Entonces Exacto, cien por exacto. ciento gratuita no es. No es Entonces 100% gratuita, pero Para el sí usuario. las personas que la están recibiendo. Es que son las personas las que están recibiendo, no tienen que ser, por ejemplo, un niño no es que pague impuestos Claro. y no es que su papá pague impuestos porque a lo mejor ya es huérfano, pero la educación es gratuita. La educación como derecho. Sí, de Ajá, acuerdo, como tiene que ser. derecho. Espérate, no, Oh, espérate, Pochoclo, ¿estás jodido el micro? O escuché algo ahí, no sé si estabas hablando, intentando, pero parece que estás jodido Sí, el micro, Pochoclo. que ahí se Ah, escucha sí, bien. ya. Ajá. él se Ya. ¿Se Yo escucha sí lo escucha. bien? escucho bien. Ya, ahora sí, No, es que ahora sí. ahorita lo escuché como si estuviera como en Santa Patrocla ahí, A en la mi mamá le petanera. escucho re ¿Qué entrecortado. dice? Dale, Eh, madre. en, en mi país en particular hay una tradición de que la universidad pública sea pública y eso es una lucha contra el Estado a veces. Pero sí, debería ser público. Eh, la educación en sí debería ser de acceso libre porque eso es lo que hace que la gente progrese. Eso no debería ser negado. Pública Eh, y de calidad, sería bueno aclarar, Eso, porque no toda eso. la Sería mejor. información, Sí, toda la tienes toda la educación razón. pública es de calidad, más bien la pública suele ser una educación relativamente mediocre, pero si accediéramos no solo a que sea pública, sino a que sea de una calidad similar a las escuelas de paga más caras, pues sería ideal, ¿no? Estaríamos creando jóvenes más instruidos. No digo en ningún caso que ni tanto en un lado como el otro la educación sea algo fenomenal. Sin embargo, deberíamos mejorarlo en todas partes y que la educación sea ambas, ¿no? De pública y de calidad. Ajá. sí, Pues sí, sí, igual tampoco estoy en contra de la educación privada. Eh, Claro. No, ni yo, ni el, yo. el tema Ni para mí yo, es, ni yo, ajá. Pero Nadie. el, simplemente te- en el escuelas te- públicas, digamos. Ajá. O en la etapa sí, inicial. sí, el ya. tema para mí es poder garantizar que esa persona va a salir mejor de lo que entró y hacer que eso sea lo más adecuado a la época posible. El Porque ya problema que volví. tenemos ahora es eso, que no, la época y la educación no coinciden. Ajá, entonces entendemos que para una buena educación, pues se debe llevar a un proceso más personal. Por ejemplo, algo que sucede en escuelas privadas que tienen muy pocos alumnos, entonces el profesor ya se puede centrar más en educarlos correctamente a cada uno de sus alumnos personalmente, a diferencia de, por ejemplo, las escuelas públicas que tienen 100 alumnos en una aula y si uno no aprende, al profesor no le importa. Eso es verdad. Eh, También creo que puede ver con la educación en casa. Pues es eso, o sea, mira, yo mediante me planteé este tema, me puse a pensar directamente en los jóvenes que no son malos, pero ni tampoco son buenos, los que son como un término medio. ¿Qué al final pasa con la educación o el futuro de estas personas? Lleguen a ser Si es simplemente que ceros esa y es la unos. mano de obra. Exacto, y es lo que es más triste,
casi siempre son olvidados, y de una cierta manera el Estado como que debería de darle una mejor oportunidad a esa gente que ni es mala ni es buena, sino que son invisibles completamente para todos en algún momento. Pues es que Bueno, creo que esos son los que se la mano de obra de las fábricas, ¿ya sabes? O sea, como pues estoy en término medio, sigo pues así, o sea, a mí me toca, no sé, hacer registros de cajas y todo el día registros pues tengo otra vocación, nunca encontré otra vocación. Pues sí, Oye, bro, Esa es la vocación. se lo escucha muy entrecortado al Starship. Oye, güey, tu micrófono neta traes un desmadre bien duro, el hombre más tonto del mundo. Cuando hablas o neta traes un desmadrote, güey. Sí, yo lo tengo motivado. Estoy de Así que Sinaloa, tranquilo. güey. Sinaloa. A huevo. Oye, pero tú, Hugo, pues, no sé, te acabas de Palazos. incorporar ahora. ¿Qué opinas con respecto, no sé, a la educación? A ver, yo, ¿me está preguntando a mí, no? Ajá. Ay, güey. A ver, primero para enlazarlo con lo que estaban diciendo, ¿de qué están hablando? ¿De que si es pública o no? ¿De que si está mal o no? ¿De qué onda? A ver, Es eso. o sea, pasa con los alumnos que son de término medio, o sea, y son los reprobables. ¿Qué pasa con eso? Mira, qué interesante. Una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son los criterios por los cuales el sistema educativo, por lo menos aquí en Latinoamérica, que es la muestra más próxima que tenemos, utilizan para decir tú apruebas y tú no? Y un más importante, ¿qué quiere decir? O sea, ¿cuál es el verdadero significado de decir tú apruebas y tú repruebas? En el sentido de, quiere decir que si tú sacas puro 10, entonces, espérame, no termino. Es decir, o sea, realmente, ¿qué quiere decir? O sea, realmente sacar puro 10 en una materia que se quiere más inteligente que los demás y por consiguiente la inteligencia está relacionada o inclusive el valor personal o el éxito está relacionado a tu calificación en determinada materia o no, sistema educativo como lo propusieron los intelectuales dígase de la posilustración, no, un sistema donde vamos a educar al hombre y se va a ilustrar. Maldita se adivine, alumno, maldita se el origen de alumno etimológico es a iluminado, es decir, que no tiene luz, entonces por medio de la escuela se convierte en un alumno, es decir, se ilumina. Sí, pero eso yo creo que depende del caso. Por ejemplo, un médico es una persona que está bien que esté lo mejor formada posible. Y una persona que se saca muy malas notas siendo médico, está bien que no ejerza como médico. Ahora, en otras cosas no. Por eso digo. O sea, sí, ¿no? Mira, parte de este criterio, alguien que directamente no tiene... Avanzamos bien. Están hablando todos al mismo tiempo. A ver, espérense. Estamos tocando el tema de la educación, por obligación tenemos que tocar el tema del pinche trabajo y de la utilidad que eres para una sociedad de trabajo en el que pues, trabajas. El mismo Pochoclo lo dijo. Si no puedes trabajar como médico, no puedo darte calificaciones como médico. Si no puedes ser pinche barrendero, no puedo darte calificaciones de bachillerato. No, me refería a otra cosa. Me refería a que un médico que no está calificado es una persona que puede matar a otra persona. Entonces, en ese caso sí es importante que la educación sea Que no esté rígida. calificado en el sentido de la preparación suficiente para una labor, para ejercer una labor. Sí, sí. O sea, para trabajar. Si no tienes para trabajar, pues no te puedo dar buenas notas. Pero O un arquitecto. Más bien por la validación o sea, de cuánto ya sé. O sea, como Exacto. médico, estoy hablando como médico. No puedes decir, o sea, es que la valoración, si por ejemplo quieres ser artista, un 10 o un 6 es lo mismo. Pero un 10 o un 6 en un médico es porque ya le hicieron un examen de dónde está cada órgano y no lo supo contestar, ¿ya sabes? Es porque es Exacto. ciencia. Exacto. O sea, tiene que tener un conocimiento evaluado por lo que sabe y no por el tiempo que lleva conociendo esa materia, ¿no? Por lo que ya Sí, es capaz de hacer. exactamente.
Por eso, por lo que es útil, para, como lo dijo, por lo que es capaz de hacer, por cómo es capaz de ejercer su labor. Es que, no sé, siento yo siempre, desde un principio, siempre se dice, yo necesito un pinche cartón para barrer las calles. Siempre se tiene esa generalización de educación igual a trabajo. Es como la idea de hoy en día de la educación me da trabajo. Yo no estudio por aprender, yo no estudio para saber, yo no estudio para nada más que para trabajar. Es como que esa sinergia que hay en el Estado te enseña es para que trabajes, no para que sepas nada, no para Claro. que te desarrolles, es para que trabajes, mamón. Es el problema del educacionismo, ¿no? De hecho, pues está súper identificado, se llama educacionismo, y es esta cuestión, ¿no? De que entre más educación tengas, más ingresos vas a tener. ¿Para qué? Pues para tener un mejor trabajo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, tenemos una tendencia a ver nuestra capacidad. De hecho, también se llama capacismo, ¿no? Depende de las capacidades que tenemos, es como se nos juzga en la sociedad. Pero lo que decía también Pochoclo, creo que tiene que ver también como la cuestión de la ciencia, o sea, también se tiene que estudiar, hay ciencias, y para estudiar ciencia pues necesitas un montón de preparación, ¿no? O sea, la gente que estudia física son gente muy cabrona, ¿no? Que se prepara mucho, mucho tiempo y a eso es lo que se refiere. Y fíjate que no tiene que ver ahí con el trabajo, ¿no? O sea, ahí sí puedo hacer una distinción que no tiene directamente que ver con el trabajo, pero sí necesita una educación científica, ¿no? A través pues, del método científico, toda No, esa cuestión. a ver, porque Entonces, hay si una siguiéramos con eso, distinción. espérate, entendí mal el punto, creo, no sé, soy un tonto, perdóname. Según dices, hay ciertas carreras que necesitas estudiar para aprender y para saber y no necesariamente tiene que ver con el trabajo, ¿no? Exacto. Sí. Ujú. La cosa es, esas carreras, por ejemplo, para entender filosofía también hay que estudiar un chingo. Claro, Esas carreras no están valorizadas porque no generan tanto trabajo, la física sí. Son claro. carreras también, las carreras también se basan, la educación no solo se basa en que el estudiante sea un buen trabajador, sino que la carrera también de trabajo, o sea, que también sirva para trabajar, que es, pues podrás hacer todo lo chingón, podrás matarte todo lo que quieras sabiendo de filosofía, pero me vale verga porque no me puedes hacer pinches cuentas o no puedes predecir la bolsa de valores o porque no puedes hacer tal mamada ni producir cierto químico o hacerlo cosa. No trabajas, no me sirves, no eres útil. Entonces no me Bueno, pero sirves eso como carrera. ya es una evaluación personal. No, 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 no. no, No no necesariamente. diciendo. Aguanten, aguanten, aguanten. El hombre más alto del mundo lo está diciendo desde la perspectiva del Estado. Le faltó mencionar esa parte de la ecuación, desde la perspectiva del Estado, que va a ser eternamente pragmática, que esto no quiere decir que tenga un valor absoluto, es, ay, güey, es que la filosofía no sirve para nada, güey, ¿por qué? Ah, pues porque no genera trabajo, o sea, ¿tampoco tú... No me amo ni. Solo sirvo para hacer videos en YouTube, nada más. Sí, esto tiene que ver con la perspectiva del Estado. Y el problema es que el Estado tiene el poder y la influencia, o bueno, oye, básicamente es el que dice, güey, si no me conviene a largo plazo tener filosofía en mis salones de clases, pues lo quito a la verga. Y al menos de que hagamos un cope, como dicen en inglés, al menos de que hagamos una rebelión, no nos van a quitar la filosofía, que esto es algo que está pasando. Pero no El es el problema es, Estado. No, bueno, pinche economía, de hecho, ni que es la economía, mamón. Claro. Básicamente. Pero es que el Estado ya es económico, o sea, ya el Estado se comporta con la economía, no sé, pues bueno, no sé cuánto, no sé en qué la momento. economía? ¿Qué es la economía? Es que, Preguntita. ¿qué es Economía no economía? existe. ¿Qué La es economía no ¿Qué es la existe. economía? ¿Qué La es el economía no Estado? Ah, No están hablando manches, se van todos a al poner mismo a tiempo. A preguntar, ver, a díganme, cuestionar todo. díganme. ¿Qué es la economía? No, es ¿Qué que, es la ¿Qué no, es educación? regresando economía? al punto, chicos, regresando al punto, regresemos, o regresemos. sea, un pasito para atrás. No, pero es que Tiene, está bien. tiene mucha No, razón. no, O sea, yo quería enfocarme ese punto está directamente. bien. Sí, este punto está muy bien y lo comparto porque es que verdaderamente necesitamos aprender nosotros a la hora de poder instruirnos durante 5 años para Esa poder es la cosa. ayudar a esta Es- sociedad y de parte poder beneficiarnos de estos conocimientos. Exactamente, pero entonces ahora, no, ahora la palabra que me gustó, ¿qué necesitamos para ayudar? Exacto, porque O de sea, una cierta ¿qué se manera necesita? yo como ¿Qué nos es arquitecto, útil? pues no quiero construir simplemente casas y dejar un legado, sino poderle brindar una mejor calidad de vida a las personas con las cuales este conocimiento me puede brindar. ¿Me entienden? Y es de esta manera
¿Qué- Y parte de mi carrera, Pues pues es que puede la haber más cuestión carreras que entonces puedan es- aportar un poco mejor Es a que esta hay que, sociedad. sería, ¿qué conocimientos son necesarios y qué conocimientos son innecesarios? Entonces, ¿a No, cuáles les damos más valía? No, pero es yo, que, ¿qué necesito no, yo aprender? creo que es Entonces, para qué producimos. Yo exactamente, o sea, les puedo dar un ejemplo. Tengo un ejemplo muy, muy claro del pedo que está pasando ahorita. Vamos a poner a Amazon. Está Amazon. Aquí en el Estado de México, en México, hay un bonito pueblo mágico que se llama Tepozotlán. Y Tepozotlán se dedica mucho a la agricultura, a la cuestión como muy natural desde la tierra. Y Amazon hace un par de años construyó una planta enorme, gigante, gigante. Mide lo que miden 6 estadios aztecas juntos. O sea, es una planta enorme. Entonces, la Universidad del Estado de México, Autónoma del Estado de México, era una de las mejores universidades dando agronomía, dando estos temas que tienen que ver con la tierra. Y ahora su plan de estudios ha cambiado para que tenga que ver con la administración de esta bodega. O sea, ya ahora dan administración, ya dan inteligencia artificial, ya empiezan a dar estos. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que estamos viendo la educación a partir de lo que nos está sirviendo. Y ese creo que puede ser un punto bastante de quiebre para saber el pedo que tenemos ahorita en la educación. O sea, nuestras mejores mentes están trabajando para esta generación o esta producción masiva, ¿no? De cosas que pues ya, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? Eso, O sea, ¿qué tanto? eso justamente, o sea, ¿para qué producimos? Nosotros, o sea, bueno, la escuela, la masiva, la pública y todo el pedo, los estudiantes de en medio, sirven para producir, pero ¿para qué estamos produciendo o qué estamos produciendo? Y así Exacto, como o sea, mira, dice sistemas lúdicos, Amazon agarró a esta población y les empezó a enseñar para qué, o sea, qué es lo que deben de producir, según ah, Amazon. ahora estamos en producimos para el consumidor, a huevo. es que el punto Pinche está cosa. eso, o sea, los arquitectos del mañana directamente ya no van a ser el próximo Le Corbusier o la siguiente Zaha Hadid, no van a hacer cosas que atribuyan un poco más a la arquitectura y a la enseñanza de estos nuevos arquitectos, sino todos están empeñados en tratar de construir departamentos gigantes que logren costear el menor gasto posible y que de una cierta manera pueda ayudar a que las personas vivan en cajas de ratones para toda su vida. Y eso es lo triste. Lo triste es que directamente esa pasión que de una cierta manera me impulsó a mí a querer estudiar esa carrera directamente se haya difuminado por completo y se haya transformado en algo que simplemente sea producir para más gente y producir por producir nada más y dejar ese el criterio que me llamó al principio. Mm, qué interesantes posturas. ¿Qué vas a comentar ya? Eh, creo yo que la premisa core, ahora sí que las premisas bases de la que estamos partiendo es justamente la visión que tenemos de la educación instrumentalizada. Es decir, la educación que tenemos hoy en día sí es instrumentalizada, pero al máximo, o sea, profundamente en pos de justamente producir y producir ahora sí que el trabajo perfecto en el sentido de, pues, el trabajador sumiso, que no se pregunta nada, porque no preguntarse nada es mucho más fácil para el Estado, y el trabajador que simplemente se encarga de hacer ahora sí que manualidades literal, en el sentido literal, o ya en todo caso ser una suerte de trabajo, pues vaya, que no requiera de las manos, el punto es que no, pues, no te preguntes muchas cosas y que me traigas el mejor carro. O no, no mejor traer el mejor carro, pero que mínimo te produzca 5 carros al día. Y por ello que instrumentalizada, porque resulta que la educación en un principio tiene otros objetivos, no necesariamente. Porque todo lo interesante, porque cuando yo pregunto, si yo ahora mismo les pregunto, ¿qué es educación? ¿O para qué se me van a decir? Es que la educación es su objetivo fundamental y único es el de darte herramientas para tu vida y para conseguir un trabajo. Ha sido excelente. Estoy en medio de acuerdo, porque resulta que eso es, en teoría, era uno de los objetivos secundarios de la educación. Originalmente la educación se había conseguido como una manera, lo vuelvo a repetir, de iluminar al hombre. ¿Por qué carajos en la secundaria, en la primaria se nos enseña de casi todo? De matemáticas, y bla, bla, bla? Bueno, pues porque la lógica que hay detrás de ahí es que pues, eres un niño, eres un humano que no sabe nada del mundo naturalmente. Entonces, por medio de la educación te vamos a iluminar, te vamos a enseñar que resulta que el pinche árbol
no nace de, no es que sea Dios, es que impreso aquí. El problema, el problema con todo esto viene cuando el Estado ve todo esto y dice, verga, pero es que, ok, va, es razonable que en un principio aprendas todo esto, pero a largo plazo a mí no me conviene. O sea, vaya, no me, no me produce dinero, no me aumenta el PBI que te estés, que te estés, que te estés preguntando. Hijo de la chingada, ¿qué estás haciendo eso? León, chingas a tu madre. Adiós. Adiós, bebé. Adiós, bebé. Como iba diciendo. No manches, pinche Leo. Al Un al toque, Estado para no- ponerle en contexto a todas las personas que acaban de llegar acá. Estamos grabando un podcast. Así pero sí, que, sí, no, ahora sí, dale. Pinche a lo que iba. Al Estado no le conviene que estés preguntando cuáles son cuál es la razón por qué las abejas nacen o por cuál es el sentido de la vida. No, lo que al Estado le interesa es que me des, vaya, que busques en tu carro, se entiende lo que estoy diciendo. Al Estado no le importa cómo funcionan las abejas, sino cómo hacemos más miel. A huevo. Sí, sí, o sea, el axioma es no importa, no importa, es un conocimiento de, pues vaya, sabemos más del mundo, vaya, la teoría del conocimiento, sino que si ese conocimiento vaya a generar más dinero. De ahí que el Estado no soporte, vaya, no apoye las licenciaturas de ciencias de física, no porque sean físicas, sino porque justamente apoye la investigación y vaya, la formación de estas licenciaturas, hacen que los físicos, vaya, que a largo plazo les toca a estos físicos para ponerlos en posiciones o que desempeñen roles cuales tener más dinero. Y de esto se explica por qué, por ejemplo, con conocimientos tan fundamentales y valiosos para el ser humano como la filosofía, la sociología, etcétera, son marginados porque, ay, es que no producen PBI, güey. Ay, es que a mí, es que yo el Estado, yo no le puedo dar una posición a un filósofo, bueno, por lo menos de los Quiero hacer humanos, hincapié en la belleza de arte que está haciendo Juanes. Muy bueno, por cierto. como Sí, está chido, está antojable. termina el punto, ya voy a terminar, Bueno, pero para ir cerrando, pues vaya, el Estado no Sí. al filósofo no le puede dar, vaya, una posición en la que le enseñe de PBI, lo que sea, llámalo como tú quieras, y ay, por consiguiente, pues chingas a tu madre filosofía, te vamos a quitar de las escuelas, no tienes valor, y a la verga. Y así es como, y vaya, ya para terminar, y así, o sea, de esta manera es como instrumentalizas algo que tenía un origen intelectual, noble, que no estoy diciendo que tengamos que volver a ello necesariamente, algo que tenía este tipo de origen, a básicamente producir personas que son excelentes resolviendo exámenes y ya. Ese es el problema. Le dio COVID. En efecto, me Por morí. criticar al Estado le dio COVID. No, pinche Es que, Amazon le envió o sea, COVID espacial. eso es lo triste, ¿no? Directamente, como lo mencionaba al principio, que el alumno ya ni siquiera quiera aprender, sino simplemente aprobar. Y esto le lleve al estudiante de una cierta manera a plagiar, a transcribir cosas que ni siquiera entiende, a ni siquiera generar un criterio propio, simplemente por el ápice de que la nota te va a calificar y te va a dar un valor en cuanto a ese sistema educativo. Y es lo triste, a mi parecer, o lo que me parecía triste. Las escuelas no son más que otra industria, la industria que produce pinches trabajadores, o yo qué sé, una mamá de ese estilo que iría a alguien de izquierdas, a huevo. De izquierda, qué buena opinión. Tal cual. Opinión propia, a No, huevo, pues es que sí. no la A huevo. copia de internet, es propia. Mira, no, sí, o sea, qué bueno, o sea, pero que una opinión sea propia no es específicamente, bueno, X, ¿no? Es una mamada que acaba de decir, Ya, sí. pero igual sigue siendo como, me importa que mis productos sigan un estándar de calidad, no me importa que tengan propiedad o unicidad, simplemente, a ver, me sirves para tal cosa y esta cosa me da plata. Es como, ya está, para eso pinche niño haga el examen. Y que ese examen haga que pueda ir a teclear en una oficina.
y que al teclear en esa oficina alguien me compre una Coca-Cola. Y cuando me compre esa Coca-Cola me llegue ese dinero a mí. Sí, pero está más cerca de todo, porque es una visión reduccionista, si lo piensas. ¿Qué es o sea, es que no hacemos la pregunta, ¿qué es el ser humano? Sino, bajo esa lógica, pues vaya, la imagen mental de humano es una cosa moldeable, que si la moldeo lo suficiente me va a generar dinero. Ahora, de que si tiene subjetividad, de que tiene esos problemas, eso vale madres, lo único que importa es tener dinero. Listo, ya está. No mames, el PIB aumentó un chingo este año, mames, somos una gran nación, nuestros ciudadanos son súper felices, claro que sí. Ese es el problema, es lo que más me asusta. Porque si sigue así, va a ser pinche Amazon el que nos dé los certificados. Tal cual. Espera, Dentro de un momento mira, voy güey, a si tienes terminar diciendo... no, fuera del tema, si tienes algo el petulante, ¿no tendrás una gripa, el COVID o algo así? ¿O estás en Ciudad de México? No, pues, Échate una voz, güey. Échate una voz, El güey. Eterno Tal cual. Es que sí tiene me está preocupando. COVID, Sí, Omega. parece que tiene el catarro ahí dentro, pero bien pegado ahí en la ¿Quieres un- tráquea. ¿Quieres un abrazo, güey? Tontumán Sí, tiene güey, miedo que lo contagien así a la distancia, vía digital. No, Creen el es 5G. que el petulante me cae muy bien como para que se muera. Obvio, el Hugo aquí, lo queremos aquí. Todos sus mensajes del chat están saliendo en la Ah, llamada. ¿Cómo Aunque estás, un abrazo. Ernesto León? ¿Cómo están todos? Para Muy decir buenas chinga noches. tu madre. Lo amo a ese cabrón. Este vato. Tal cual. Ahí saluden en el chat que va a salir en el video. Te No, queremos pero es que yo mucho. sigo con la duda, que está el pinche debate de educación. ¿Qué es educación? sigo en la duda, ¿qué pinches es la educación? No sé. es una herramienta, como Sí, la es cita, eso. es una herramienta Tontumán, como por lo eso es la llevan a botella. Sócrates. Ah, Emilia, No, Por pero eso llevan a Sócrates. Emilia, porque según tu abuelo, menciona ¿qué es, todo. qué es la educación? Ya deberíamos saber lo que es la educación para este punto del podcast. Tal cual. Y aún Bueno, no lo sabemos. No lo puedo creo creer. que sea necesario seguir preguntando qué es educación. Pues educación es el acto de educar. Ay, Ajá. joder. No debería ser. Hijo de tu madre. No mames, güey. No. Me haces escuchar 46 minutos de tu podcast solamente para que me digas eso. No lo puedo creer. Eso es epicidad épica. Eso es epicidad. Y listo, señores, acabó el podcast y nada que ver. Ya, con eso fue Es que suficiente. esto no parece tanto una pinche conversación de educación, sino una pinche conversación de instituciones educativas. Aquí no han hablado de la educación a través del juego, de la palabra, del aprendizaje propio, una mamada. Solo hemos hablado pues de pinche colegios, profesores y sociedad. Y pues, falta la moral, falta la hablaron- afectiva también. hablaron de La educación moral, que como persona, o sea, solo se han Afectiva. visto el conocimiento práctico, para qué me sirve, por qué sirve y qué es producir, o algo así. Pues, Tal cual, el Tontumán Es un resumió punto todo el muy podcast, Sí, no de lo hecho, puedo creer. faltan muchos puntos. Faltan Yo siento que demasiados faltan puntos, muchos la educación es puntos para demasiado tocar. amplia. Porque No, aquí no, Yo quería creo que es demasiado amplia la conversación. Deberíamos centrarnos reducirla. en un solo punto. ¿A quién quieren apuñalar primero? ¿Qué punto de la educación quieren darle ahí a machetazos? es que estos momentos, Su es que, a ver, modernización y es que su- antes y sus era- objetivos no, tan es que- estúpidos. es que, por ejemplo, educación, no sé, la cosa es musitante, vos, tú, hijo de puta, que creaste este vato. podcast, ¿con El qué vato. finalidad lo has creado? ¿Hablar sobre la educación? ¿Para qué objetivo? ¿Lo hiciste con un objetivo o nada más para hablar? Solamente quería hablar y quejarme de la educación y ver las cosas tristes de la educación. Nada Pero más. quejarte de cuál educación. La cuál? educación primaria, exacto. Hay que secundaria definir y qué la educación. universitaria. ¿Qué educación? ¿De qué educación vamos a hablar? ¿De las instituciones estatales? ¿De la educación propia? ¿De la Autodidacta. moral? De la ética? educación como tal, como un instituto, como el Instituto Benjamenta. La educación formalista, el Tal instituto. De eso Nada nos más eso es quejamos. Nada No más creo para- que, para no decir- creo que nadie de Esto aquí ni se siquiera haya es un estado podcast, quejando, por ejemplo, no creo que nadie de aquí se haya estado quejando de la educación autodidacta, ¿no? Pues Siento no. que para No, nuestra buenísimo. época estamos casi que bendecidos por la capacidad de poder educarnos a nosotros mismos. Solamente Claro que sí.
ahí llego con un problema, y es que, o sea, cada quien en esta época podría tener el poder de educarse a sí mismo. El problema es que no todos quieren y a no todos les importa, y realmente son la minoría los que quieren Todos pueden. educarse realmente. No, La y cosa, también pero ¿por hay qué? un tema Es que ahí hay, se, es que a hay ver, un educar, A ver, una hay- pregunta. es que no necesariamente, o sea, educarnos en los temas que decimos que son pinche educación, por ejemplo, vuelvo a repetir, un Brian, o sea, se hará mamada lo que voy a decir, pero un pinche Brian sabe cómo robar, bajo qué estándares, cómo seguir, y un montón de patrones tan complejos que si los intentas aprender sería, pues se educa, pero ¿en qué temas se educan? No sé, eso es como yo lo veo, ¿qué educación es, en qué temas? O sea, cuando dices poca gente se Pero- educa, no es que poca gente lo haga, sino en qué temas. Silencio curioso. O sea, creo Aguanta, que, musitante. creo que Burman quiere decir algo. Bruman, Sí. habla. Burman o Sí, Bruman. Ah, O Tati. Burman. Burman. quieras, bro. Como sea. Creo que tratan de hablar mucho más como de la educación personalizada. Aquí en México hubo un movimiento en el cual hubo un movimiento que se llamó, perdón, la educación rural, la cual era experimental, un aspecto en el cual a los alumnos se les enseñaba de acuerdo a su entorno y lo que necesitaran para poder seguir de acuerdo al trabajo que requerían, en este caso el campo. claro. Entonces es como el pedo que dijo del Brian, es como mediante lo experimental lo que les va a servir, lo que van a ocupar para después. Uh-huh. Ahora, Bueno, o sea, La pinche educación, la primera pinche, la educación original, ¿no? Pues tienes un mamut, aprende a cazarme al mamut, o sea, ese tipo de educación, ¿no? Como, sí, pero ese vendría a ser, digamos, el primer... por ejemplo, cuando hablamos de educación autodidacta, el problema de la educación autodidacta es que necesitas de la mayéutica para que te puedan seguir, para que puedas seguir una línea por debajo de lo que tú quieres aprender. Claro, porque de lo Necesariamente hay un interlocutor el cual te lleva la guía para la mayéutica en ese aspecto de autodidacta. la cosa es que también Tontomán, con la educación autodidacta creo que Pochoclo también es quería el tema de decir los algo eso. recursos. El, Sí. el Pochoclo habla Pochoclo. Sí, el tema de la educación autodidacta yo creo que está mal interpretado. La educación requiere de alguien que te eduque. La educación autodidacta existe, yo de hecho soy autodidacta en algunas cosas. Me parece que la gracia de ahora es poder encontrar quién te transmite esos conocimientos y quién puede guiarte como persona. Pero eso es, digamos, Pues ahí entra la mayéutica. el reto. Es que no El reto de es la así, educación. mayéutica, Y que, pero para la y que- mayéutica necesitas bases. O sea, necesitas y que- un poco. Pero de la mayéutica te lleva de la Perdón. mano y que eso una sea, persona la cual te expande a lo que no quisieras aprender. No, espérate, Oigan, pero el dejan hablar Pochoclo a No le ves, el por Pochoclo favor. no terminó su Voy a punto, empezar a déjenlo hablar. mutear. Huevo, musitante es lo que pasa cuando... Mutéense todos menos el Pochoclo. Listo, ya mutea el tontomán. Dale, ¿quién? Pochoclo, síguele. perdí un poco el hilo, pero lo que quería decir era que la gracia de tener toda la información a mano ahora no es ser autodidacta, sino poder encontrar los espacios donde esa información se enseña bien. Porque no es solo la información, sino también el conocimiento y la sabiduría. Y saber qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno necesita. Digamos, esos son los retos de la educación ahora. Una persona que vive en el campo necesita aprender cosas que le sirvan a esa persona para mejorar. Y eso es lo que el sistema no provee. Pero no sé si por una conspiración. Creo que es por un reto de la época. Ahora existe la posibilidad de hacer eso. Pero hay que hacerlo. No, pero por ejemplo, lo del campo, una persona del campo necesita aprender lo que pues necesita. Y una persona de la ciudad, ¿qué necesita aprender? O sea, ahí sería el tema de la educación por producir. necesidad. Pues producir, campo ¿no? también Pero, produce. o sea, volvemos a lo mismo, la educación sigue siendo, pues pinches instituciones educativas sirven para crear empleados, ¿no? Entonces, Pero vivimos en no capitalismo, necesariamente, obvio que pero- hay que producir. O sea, Es que no eso es necesariamente obvio, eso crear, está por fuera de la A ver, discusión. uno le ves. Dale, Burman. De alguna manera la educación se creó mediante el entorno en el cual vivimos. Y de acuerdo al entorno en el cual tú habitas, vas a necesitar de la educación.
Por eso es que nacen estos tipos de sistemas educativos, pero realmente el óptimo era el que planteó Sócrates y luego su ¿cómo se llama? Su aprendiz lo perfeccionó. Su sumiso. Dice. Ah, huevo. Mira, ¿Ya pero terminaste, Burman? bueno, sí. No, no escuché lo último. No, creo que... Sí, no, creo que no Burman. se te escuchó bien, Burman. ¿Nos podrías repetir lo que De hecho, dijiste, creo por que estás favor? conectado. Ah, no, ya volvió. Chale, Ya estás. creo que Solo es lo el último. señor de internet tercermundista. Todos Pues tienen. que de acuerdo al entorno se encuentra la educación, pero realmente el uso óptimo de educación al cual se quiere llegar a los estándares es el que planteó Sócrates y después su aprendiz perfeccionó. Pues sí. ¿Y cuál es ese? Ok. La mayéutica. Sí, ahí está. ¿Cuál es? Específico, ¿a qué se refiere? ¿Quién habló? El pochoclo. El Pochoclo. ¿A qué No se lo escuché. refiere? ¿Cuál es? ¿Qué es La- eso? a la mayéutica. La mayéutica. Entonces, la mayéutica es muy similar a la dialéctica. Que, que vaya, dialéctica, dual, es decir, de dos. La mayéutica Sí, es se puede bastante... entender. Aguanta. La mayéutica se puede entender como este proceso en el cual, ya sea con otro sujeto que ya esté vivo, que esté vivo o no, inclusive con uno mismo, haciendo un ejercicio de, vaya, sí, autorreflexión, eh, se puede, se puede llegar a nuevas ideas. Ahora bien, estoy dispersando un poquito la definición, ya que de hecho mayéutica, como lo concebió Sócrates, era pues esta idea de tú vas con una persona, en este caso era la poligría, si era poligría, si era poligría. De hecho, Sócrates él salía a la calle y iba con las personas y le decía, oiga señora, ¿para usted qué es la libertad? Y él decía, no, pues bla, bla, bla. Y Sócrates iba así de, ok, pero, o sea, pero en este punto usted decía que y esto, pero entonces contradice con una duda. Y eso Sócrates le llamó mayótica, ya que él decía que él parte ideas. Él decía que a las personas les hacía generar nuevas ideas. Y de aquí se originó la dialéctica. Ahora bien, entendido en la educación, o más específico en ser autodidacta, se entiende que por menos ser mayútica con uno mismo, es decir, viéndose, criticándose a sí mismo, siendo autorreflexivo, puede llegar al mismo proceso, y de hecho algo que hacemos a diario, y de hecho que todos hacemos, en distintos niveles de profundidad, pero hacemos todos, hacemos todos. Ahora bien, sí, sí, apuntaste algo identificaste algo muy cierto, que es que a pesar de que uno puede ser autodidacta, y a pesar de que, vaya, para ser autodidacta, de manera implícita ser muy crítico con uno mismo, con lo que aprende y con lo que tiene, porque o sea, vaya, ser autodidacta requiere de mucha responsabilidad. Al final del día, se requiere de otro sujeto, un maestro, un profesor, un sabio, llámalo como quieras. Sí. Yo por eso mira, defiendo el modelo de educación a distancia. Parece que es el modelo del futuro. Mira, a propósito de la adquisición de conocimiento, pues está esto, la mayéutica, que la mayéutica se reconoce como un diálogo entre dos personas, aunque claro, se puede poner sobre uno mismo. Y la mayéutica es prácticamente tú cuestionarte el mundo, de construir lo que vendría siendo el mundo y empezar a encontrar las verdades por ti solo. Y eso es la base de la filosofía, eso es lo más básico de la filosofía, que la filosofía pues se centra en ideas de cómo entendemos al mundo. Sin embargo, hay otros tipos de conocimientos que no se pueden sacar de solamente tu mente. Por ejemplo, después vino Aristóteles y dijo, no, pero después están los conocimientos científicos, que son cosas que tienes que aprender ya dentro de un campo de acción. Ajá, la ciencia primero viene en la acción y después se plasma en la teoría. Entonces no puedes, no sé, no puedes entender cómo funciona la biología si no estudias a los animales. No puedes entender algo solamente pensando en tu cerebro. Entonces sí, además de la mayéutica, pues también está la experimentación y todas estas cosas para adquirir conocimiento a través de la práctica y de esas cosas.
Claro, yo creo que el debate acá es cómo hacer que la educación funcione para las cosas que no son productivas para el capitalismo. Creo que es eso lo que se están, digamos, girando. La filosofía, Asumiendo el que- arte. ¿Por qué Ese es el capitalismo? O sea, Porque vivimos en creo que capitalismo. deberían ir a la base del Capitalismo conocimiento. lo es todo. Yo creo que iba como a la base del Una conocimiento. mamá de ese estilo. Sí, está bien, pero vivimos en capitalismo, entonces, si vos vas a Sí, pero si fuéramos comunistas, deberías de decir, pero ayuda al comunismo. No. Mismo malo. No, es que el problema es producimos para consumir y consumimos para producir o algo así. No sé, una mamá que me acaba de inventar. O ya salió de otro lado y no lo sabía. ¿Qué Pero dice Billy? no ¿Qué está hablando el es tonto? capitalismo. Lo vamos a mutear. Tanto no es el problema del capitalismo, sino el problema de que consumimos por consumir para tener una mamá que ni sabemos qué es, pero decimos que está chida. Y pues ese es el objetivo de la educación, seguir alimentando ese pinche consumismo de una Coca-Cola o algo así, un Es el iPhone, capitalismo. quiero estatus. No sé si sería tanto el capitalismo, Sí, estaría más en sí, contra sin del pena, consumismo. no, dilo sin pena, dilo sin pena. Tal cual. Capitalismo no es. No sé qué es capitalismo, pero sé que eso no es. Capitalismo es muchas cosas. Tal cual. Pero no Capitalismo, creo que sea. capitalismo es No estaría cuando, tan seguro de Sergio. cuando mi jefe me grita. A huevo. Y me grita y me manda a comprar y me da monedas. Eso es capitalismo. Eso es muy El feo. reto, el reto creo que es encontrar la manera de que lo que uno quiere estudiar funcione dentro del sistema de vida en el que vive. Ese es el reto. Y la educación El debería reto ser sería eso. poner a máquinas como esclavos para que no necesitemos trabajar y poder estudiar lo que queramos, a huevo. Es que Eso sí, ya pasa. Eso ya Eso pasa. es una utopía futurista, sí. Eso ya pasa. Ya hay máquinas pasa. haciendo el trabajo del hombre. ya pasa. No del Pero todo, el no del trabajo del todo. hombre. No, No pero del que, todo. o sea, que el sistema se pueda sustentar completamente por el trabajo de máquinas y que los humanos Sí, se sí. puedan dedicar al arte y a otras cosas, sí es una utopía futurista a la que a mí me gusta apuntar. A mí, por dos, por dos. O sea, ya no es futurista, ya está pasando. Vamos Ya todos está. tomados de la ¿Vos mano. pensás que los que son Está- dueños de esas apenas está empezando. máquinas, vos pensás que los que son dueños de esas máquinas y de esas fábricas van a decir, bueno, listo, ya está, no necesitamos trabajadores, sean todos libres? Funciona así. Hay un libro que se llama Trabajos de mierda y precisamente habla de esto, ¿no? Que va a llegar un momento en que nosotros nos van a poner enfrente de una computadora a simplemente, como el pajarito este de Homero, simplemente apretar un botón, un botón, un botón. O sea, si alguien está congelado durante un montón de tiempo, 100 años y después lo reviven y dicen, pues qué onda, ya tenemos todo resuelto por las máquinas, ¿no? Pero nos vamos a acercar a otro tipo de discapacidad, porque la discapacidad que vamos a tener nosotros ya lo van a hacer las máquinas. Entonces, en vez de dedicarnos, como bien dices, al arte o a jugar fútbol o a tomar cerveza, cosas que ya podremos hacer, nos van a obligar a trabajar y en estos trabajos Viciarnos. idiotas que ya tenemos. Entonces, y por ahí viene la cuestión de los NFTs también, o sea, si quieren empezar a hablar también, viene una cuestión de que también nos van a empezar a hacer tokens que no existen, cosas que no existen, simplemente para que nosotros podamos comer. Entonces, si seguimos en este sistema, ¿no? O sea, si la educación sigue bajo esta premisa del sistema, nos van a terminar haciendo que todos los trabajos sean trabajos de mierda, ¿no? Como lo decía este filósofo. Wow, qué Ajá. feo. Sí, sí. En algún momento, no sé, me acuerdo de el Instituto Benjamín y el hecho de pensar de que tal vez no quieres ser algo, tal vez no quieres ser nada, tal vez de viejo te verás, no sé, sirviendo a jóvenes palurdos y jactanciosos que al final solamente sirven al montón y quieren ser algo, pero tú pues estás tranquilo, sin ser nada. Por ahí había Leer poesía. Tal un cual. tipo de trabajo, Leer ¿no? poesía. Pinche biliazo, puto. Ajá, Visitante. o los cuidadores, más que nada los cuidadores, ¿no? Hay diferentes tipos de trabajo, los que producen como para la ciencia, los que producen para la educación, y hay otro tipo de trabajo que son como los cuidadores, por ejemplo, médicos, maestros, personas que trabajan con el deporte, ¿no? Entonces, ese tipo de cuidadores es algo que la máquina es difícil que lo pueda reemplazar, ¿no? Que no dudo, ¿eh? No dudo que de repente llegue una inteligencia artificial a tomar terapia. Entonces va a ser una Es que cuestión lo que bastante... Adelante. no sé, es que sí sería es como medio chistosón el hecho de que cómo el trabajo representa a la humanidad, porque digamos, psicólogos, robots, o sea, es como que
como que no se quita lo humano dentro de las ciencias o dentro de las ciencias no, pero quita algo, no sé, es un sentimiento muy raro, el como que el trabajo sea puramente matemático le quita humanidad a la humanidad. Es que el trabajo nos tiene que identificar, ¿no? Como tal, yo creo que el trabajo nos tiene que dar significado, ¿no? Nos tiene que identificar, nos tiene que quitar de esa alineación que tenemos. Entonces viene el problema, ¿no? Y viene el problema que ahorita pues tenemos un trabajo totalmente alineante y no nos podemos identificar a través del trabajo. O sea, no creo que el trabajo sea mal per se, pero como está utilitariamente ahorita, pues es el gran problema. Es que tampoco, es que ese es el chiste, tampoco es útil. El trabajo hoy en día ni siquiera es útil. O sea, dime qué utilidad le ves en hacer una mona china encuerada. Ahí, eso es trabajo, pero es útil. O comprar muñequitos de vinil mal hechos, es ¿no? útil en tanto que es útil en tanto que a la gente le ¿Cómo que mi gusta. waifu no tiene Entonces, Por eso, o sea, si a la por gente eso. le gusta, se le puede llamar útil porque, no sé, imagínate, lo estás haciendo por la felicidad. Ajá, que al fin y al cabo sería lo más importante y entonces resulta que hay gente que tener dibujos de monas chinas les hace felices. Entonces, Es que esa es la pues, cosa, es como bien triste, es que eso sí se me hace raro como mezclar utilidad con felicidad, que la felicidad sea algo útil, no simplemente algo que, pues, es como decir, soy feliz porque quiero ser útil, o la felicidad me es útil, no sé, es como, No, güey, a ver, necesita ser A ver, a útil. ver, a ver, a ver, No. orden. la felicidad es un objetivo, no un medio. Es el detalle, es el fin, vaya. Entonces, entonces la felicidad no es útil, no, no es útil, en tanto que no es un medio para hacer algo, no me sirve para nada. Es que es eso, ¿no? O sea, poniéndonos a pensar en esto, que tenemos que consumir necesariamente para ser felices. Necesitas ser feliz, comprar tu monita china y sentirte bien con eso. mira, Pues, no no necesariamente, lo sé. pero resulta que hay muchas personas a las que sí. Entonces el sistema funciona en torno a eso. Ajá, Pero o es sea, como, idealmente no, nadie necesitaría consumir para ser feliz, pero resulta que a la gente sí lo necesita, entonces pues ya que le vamos a cambiar al mundo. Ya este es un pensamiento materialista, si el mundo ya es así, pues vamos a actuar en consecuencia. Wow. es que, no sé, yo lo veo como el hecho de, Quizás el universo es así en parte. Ni siquiera la solo el mona mundo. china, la mona china, según yo, tiene dos utilidades. La utilidad de que me da plata y la utilidad de que al pajín lo va a hacer sentir bien por unos cuantos segundos, hasta el momento en que se aburre de la mona china. ¿Qué es la mona china todo esto? Es Antes que nada, ¿qué es la mona china? japonés. Es un mono de China, es una mona Ajá, hembra. una mona hembra de en- China. Y la gente compra monas Funko hembras. Pops, pero más eróticos. Así es, monas hembras. Así es. Vamos a decir entonces Funko Pops. Pero bueno, hagamos Las un monas chinas es paréntesis. cultura. Hagamos un Hacer paréntesis utilidad. a todo esto, ¿no? Hacer utilitario Regresemos el al cauce entretenimiento, del pues. tema. Ya definimos directamente para qué puede Bueno, ser ahora, volviendo a la educación, Sí, volviendo a la cuando nos educación. separamos, Eso, Billy. No manches, se fueron. la utilidad, por ejemplo, la mona china, si fuera nada más un cabrón el que se sintiera bien con la mona china, ¿sería útil realmente producir monas chinas? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué es útil? Te voy a preguntar qué es útil. A la verga, no, ma. Que eso No tiene nada que ver con la educación igual la comparación, ¿no? Estamos hablando no de... tiene nada que ver. Estamos pendejeando, esto es drogadicción pura y dura, pero a través Yo de digo la que palabra. Sócrates era el mayor de los sofistas. A huevo, ahora estereotipos de la filosofía. Qué chingón. Marihuanos, Sócrates no existía. ¿Cuál es tu Sócrates filósofo era favorito? un pensamiento de alguien más. No, Sócrates era el mayor de los sofistas y aquí estamos encarnando al sofista de que, pero ¿qué es la educación? ¿Qué es lo útil? Ajá, pues ¿qué quieres que te diga? A ver, espérame. Ahora, ¿qué En ese, quieres? en ese momento, Esa es la respuesta que cada uno tiene que darse a sí mismo, me Así parece. es. Me parece correcto, la verdad. El Tao nos va a responder. Pero, La o sea, yo les respuesta quería es preguntar no. algo. O sea, directamente nosotros estamos viendo la educación Alíñense con con el nuestras- Tao y el Tao le responderá. tal Desde el cual. punto de, es que Un la toque. educación tocada por la economía, por el pinche capitalismo, pinche sistema retrógrado.
Tontoman, un momento. Quería preguntarles que directamente ustedes están viendo la educación desde su perspectiva, desde que tienen la capacidad de poder comunicarse, desde la capacidad de tener sus dos piernas y sus dos manos y ser totalmente independientes en un sistema totalmente igual, por decirlo así, para ustedes, ¿no? Pero ¿qué hay con las personas sordomudas? Que directamente tienen que tener una educación mayor o esforzarse a poder tener una educación con respecto a sus limitaciones y a sus capacidades, porque no todas las universidades están dispuestas a ¿Educación especial? ser una educación especial, ser totalmente, no sé, incluidos, ¿no? Yo le sé a ese tema, yo le sé a ese tema. Ahí estamos, ahí ya tenemos que meternos Bueno, con el en la tema. educación especial, Aquí la autoridad. en la educación especial normalmente experiencia, les cuento por experiencia. Ujú. Dale, Burman. En la educación ¿Alguien se especial lo normalmente escucha lo único con una que se televisión de busca fondo? Sí, es lo que yo lo bloqueé. Ah, ok. En la educación especial lo que se busca es que Soy yo, Ay, se sí le le cortó traba. al Burman, no lo Se puedo le creer. congela. No, no puede ser. es la triste realidad. Es la triste realidad. Pero sí, realmente Lo es que es. encaje en una sociedad. Lo es, en definitiva. Ok, ¿Qué cosa? seguimos. No escuché. No escuché. Seguimos. No escuché. No, escuchen, en serio, quiero escucharle al Burman. Dale, Burman, dale de nuevo, se te trabó bien, bien feo. Ah, chale. Se busca la integración de la persona en una sociedad. Se busca simplemente que sea o pueda usarse como empleador y hacer actividades que no sean de tal manera tan difíciles para esa persona. De alguna manera poder convivir con el entorno de una manera más, como por así decirlo, normal, como es que a veces lo dicen esos mismos profesores. Y no quiere decir que sea malo, porque al fin y al cabo son habilidades diferentes para este tipo de personas, pero sí se busca un acoplamiento. Y pues tampoco es como para pensarlo tanto y decir, no, pues está de la chingada que le traten hacia la gente. Porque de igual manera, ese tipo de personas, yo lo sé por experiencia, no buscan el engrandecer o a veces simplemente estar de alguna manera mejor que los demás, simplemente buscan el acoplamiento porque no los tratan de una manera justa. No sé si se me escuchó. Sí, Sí, esta vez sí. Sí, estuvo chido, estuvo chido. Se escuchó, pero no entendí. No entendí porque no puse atención y porque no entendí. Eso, Pues Eso, Billy, gracias. no, No entendí. Pues se escucha, pero no entendí. Creo que Starship quería decir que... algo. No, solo no entendí. Yo sí tengo muchas dudas es respecto cierto, no es cierto. a la educación Ajá. especial. A ver, dale. A ver, sí. Pero antes quisiera preguntar al Borman qué piensa de esa imagen, o sea, de la que acaba de pasar por el chat. A ver, vamos a ver todos la imagen del chat de ¿Cómo? Sosander. Lo de especiales son las pizzas. Capacidades especiales tienen los operadores. Pienso de que ¿Qué colocó? ¿Qué colocó? Publicó una imagen. El Starship la está leyendo. Continúa, Starship. Dice, especiales son las pizzas. Capacidades especiales tienen los superhéroes. Capacidades diferentes tienen una taza y una olla. Angelitos habrá en el cielo. Atrasado Ok. viene el Ah, bus. ya, de la Enfermos imagen que mandaste. hay en el hospital. Sí, Exacto. quiero saber qué opinas de ¿Cuál? eso. ¿La de Furro Mira, a decir verdad, o la de la Loli? te digo, bro, yo convivo con... no es por decir nada, la mayoría de mi familia, bueno, una parte de mi familia es de esta manera. Entonces, ¿Aló? no tengo mucho que decir, simplemente son personas que quieren acoplarse como todos los demás a este ámbito que llamamos sociedad y vivir en tranquilidad. Es que precisamente había visto esa imagen y me había puesto a pensar en que pues hay una verdad muy oscura detrás de... O sea, ese fondo oscuro que ven ahí es la verdad. Está representando todo muy bien. Porque es como dice el Burman, o sea, tal cual. Las Sí, es personas eso, son personas. es muy triste. Claro, porque de alguna manera- Es la verdad. Y yo como lo veo es como que sí, es muy feo que a veces como
tilden, si sea de forma positiva o de forma negativa. No, a las imagínense, personas. si ustedes se sienten usados en la escuela, si ustedes se sienten como empleados en la escuela, imagínense ellos, es peor. Sí, porque tiene que aprender a ser productivos. Sí, no, pero dices, voy a ser con base a burócrata, este voy a estar sistema. atrás de un escritorio. No, bro, imagínate ellos es simplemente querer acoplarse Sí, o sí, tratar de justamente. replicar. Por eso es que ya no se habla en la educación como de una inclusividad, no es como una integración, porque es como que incluir a una persona puede ser Ándale, sí, simplemente tienes mucha tenerla razón, ahí, Sam. como, mira, está aquí, intégrate. O sea, digo, inclúyete, o sea, como que no estamos teniendo en cuenta, no estamos poniendo en los zapatos de esa persona. En cambio, integrar Sí, es más pero como... hay que ser objetivos. Ellos Claro. no se puede exigir mucho más dentro de lo que cabe. Se puede exigir por parte de los padres, pero dentro de las personas, Se les de acuerdo a hace... las capacidades, o en este caso, sí, ya depende ahí. En el caso de la evaluación, que es como de lo que estaban hablando un poco al inicio, o sea, es como que se han preguntado alguna vez cómo los evalúan sus profesores en clase o en lo que sea. Como que hay ¿Qué muchas tan? teorías detrás de eso. Es como que... Muchos profesores evalúan qué tan le maman el pito. Sinceramente sí. No mames, güey. No mames, güey. Yo me acuerdo en mi, ¿cómo se llama? En la secundaria, en mi secundaria, ahí me di cuenta que la educación y la escuela no sirve para nada. Porque en la secundaria, al final, en algún momento, resulta que podías donar puntos. Ajá, habían unos compañeros que sacaban demasiado alto, como que en calificación final sacaban 11 y 12, así puntos sobrantes, y los podían regalar a los que ellos quisieran. Ajá, y entonces, y eso Piden una pasó mamada. realmente. Y habían unos que reprobaron, y como eran amigos de los más inteligentes, pues sacaron buena calificación al final. De De los hecho, más ahora que me inteligentes. toca- de hecho, sí que O no, sea, no el son nada más nepotismo inteligentes. Pero hasta no en sé si los les voy a compañeros. responder eso. Nepotismo. Nepotismo en su Claro, máxima son expresión. unos escuincles miados que no han sufrido lo que ahora hacen. No han sufrido, huevo. No, pues sí, de hecho, Pero ahora bueno, que lo dejándonos dices, de lado. porque ¿Qué vas a decir? yo soy Ah, lo que dijo. Alguien iba a hablar. Ya no, ya me callaron. No, ya no, ya Me cállense cayó todos. mi jefecito. Pero bueno, esto ya se ha dilatado demasiado. Creo que ni siquiera llegamos al punto otra vez más. Pero no sé, ¿qué conclusión quisieran darle con No hay respecto a esta conclusión, educación que deja tenemos y fluir. a No unos era un pues Está de debate la serio, verga. era... Está de la Deja verga. fluir. Conclusión, está de la verga, Billy. está de la verga, Billy. Está de la Y verga, le Billy. No manches, pinche Emil. Ahí está, Que espero viva que les haya la gustado. utopía futurista. Bien. Y lo vamos a lograr por medio de una dictadura. Claro Una que sí. dictadura social. Mira, si se me permite tontear un poco, yo veo dos futuros posibles. Uno, donde ocurre una catástrofe, entonces ocurre ahí una guerra y se mueren muchísimas personas, pero entonces por el progreso pues se logran hacer robots y toda la cosa. Entonces al momento de pacificar, ahora la sociedad funciona solamente con robots y ya la gente puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Si la sociedad ya se mantiene sola. O la otra es de que no haya ninguna guerra y solamente haya el capitalismo volviéndose cada vez más jodido, y entonces llega un punto donde se dividen así entre gente de clases altas que sí tienen educación buena y que sí nacen para hacer cosas importantes, y gente de clase baja que simplemente sirve para manejar el sistema, cosa que ya pasa hoy en día, pero peor. Va, el Starship Ajá. quiere decir algo. Es que es un mundo Yo feliz. creo que estamos llegando a esa época en la que, o sea, entiendo que el autodidactismo no es 100% autodidacta porque tienes que sacar información de algún lado, pero de todas formas es como lo que estamos viviendo ahora con subir toda esta información o sea, estoy hablando con respecto a la educación en el futuro. Toda esta información que estamos subiendo va a ser pagada, va a terminar siendo pagada. Entonces,
O sea, va a valer un pito si está ahí, aquí en internet, porque al fin y al cabo vamos a empezar a vender cursos, vamos a empezar a vender toda la información y los accesos a las páginas en donde se ve la información, pero de todas formas va a haber una gran cantidad de como personas que hacen las cosas que quieren hacer. Ya está pasando con los bloggers y con todas estas cosas. Pensé que era una mosca, malditos. Ajá, va a llegar el punto en el que cada quien va a aprender lo que quiere aprender por sus propios huevos. Ay, Y vamos, pensé que era. ¿Qué es esa madre? ¿Qué? Oh shit. Me puse a ver el chat y pensé que era una hormiga, no mames. Me asustaron. y ya, pues ese es mi Bueno, punto, pero que vamos a eso tener como... ya está pasando, eso ya Sí, se puede hacer. exacto, exacto. No, sí, es eso. O sea, yo veo que el futuro va para allá. Va para muchas personas haciendo, o sea, ya no va a haber, bueno, así como está pasando con el trabajo, que ya muchos están renunciando porque se sienten no humanos, o no personas, o no individuos, las personas van a empezar a aprender solamente por ser individuos. Va a haber mucho más, entre comillas, autodidactismo. Sí, pero eso no quita el hecho de que tienen que sustentarse y Este güey volvemos a lo COVID. mismo. Luego se vuelve una No, yo competencia no estoy cada hablando vez. del sustento. Sí, ¿Cómo que pero vas a es que estar miren, hablando del trabajo? ¿qué es lo que opinan? Un punto que no tocamos, ¿qué es lo que opinan de la multitarea? ¿Por qué la ¿Del Es una multitarea? multitasking? mamada, no sirve de nada, sean mamones. ¿Cómo, Dejen de Exacto. glorificar a la Pero ¿por gente. qué ahora todos tenemos que hacer multitarea? O sea, yo soy diseñador, publicista, tengo que escribir, hago dibujos, o sea, hay edición de video. mm, no sé si me explico, pero no multitarea, disculpen, multidisciplina, Ah, ok, disculpen, ok. Yo se creía que me te fue la referías palabra, al no era, multitasking. sí, no Ahora era es mejor. multitarea, era multidisciplina, Ok, ok. Hay que ser era como los hombres multidisciplina. renacentistas. Ah, pues mira que yo lo veo más Ajá, como exacto. multitarea que como multidisciplina. O sea, yo la verdad sí soy como un poco a favor de que una persona sí podría, o sea, debería más bien como expandir sus horizontes y no centrarse solo en una simple cosa y ya, me dedico a hacer esto Sí, y ya. no, como decía Pero Aristóteles. Es sí, que un sí, vicio no, sin pero el siento que vicio. lo del multitasking también es como una forma de simplemente decir, o sea, como lo comentaba el Starship, así ahorita como lo estaba diciendo, es como otra forma de decir, es que tú eres pobre porque quieres y no te esfuerzas lo suficiente, entonces tienes que hacer un No millón de sé. cosas para poder estar al nivel No, de la gente no, que solo nace y ya tiene no para privilegios y nada. ya no tiene que hacer. Pero, o sea, yo No, sí estoy de acuerdo no, en la no, multidisciplina. a ver, esperen un segundo, creo que estoy malentendiendo, estoy mal explicándome, perdón. A ver, Lo que explícame. yo hablo es que a partir de ahora, hace unos años atrás, hasta a lo que viene del futuro, el autodidactismo es lo que va a estar como a flote a muchos, todos van a ser como más autodidactas. ¿Por qué? Porque tenemos toda esta información. Ahora, el punto que me debatía, creo que era el petulante, no recuerdo, es que no, era Kid Pochoclo, que ya estaba pasando. Y le digo, sí, claro que ya está pasando. Sí, lo que yo veo es que va a seguir a futuro y muchas más personas van a tender a hacer, a aprender o a educarse en lo que ellos mismos les gusta, porque son como, eh, quieren ser más singulares, más individuos. Entonces esto, digo, no sé en qué momento se dividió a este pedo de que pues tampoco estamos tocando los temas como multidisciplina. No recuerdo en qué momento fue, pero igual es un punto muy importante porque al momento en el que estamos aprendiendo nosotros mismos otras cosas, como edición de video, audio, bla, bla, bla y demás cosas, es como, y no estoy hablando solo en lo de edición, sino que, por ejemplo, a hacer un huerto, a hacer a enseñar y bla, 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 son multidisciplinas. ¿Por qué necesitamos tener esas multidisciplinas? ¿Por qué aprendemos esas multidisciplinas? Porque estamos viviendo en una época de donde somos, o sea, entre comillas, autodidactas. ¿Por qué? Porque tenemos toda esta información. Ese era mi punto en la autodisciplina y en el autodidactismo. Y es a favor.
Sí, ahí está mi punto precisamente en el que decía, precisamente, es como que la gente te quiere multitasking, pero no es porque quiera que tú te eduques y sepas de muchas Expandan áreas sus y horizontes. expandan sus horizontes, sí, sino que más bien es como que hazlo tú porque de esa forma va a ser más económico y de esa forma vas a poder salir adelante y si no lo haces es porque no quieres Otra salir vez adelante. volvemos al capitalismo, maldito Pero pues es capitalismo, mejor. no funciona. No, es que, A ver. procede, mi ser. Ajá. Es como la filosofía del capitalismo, esto como tú ser el que abarcas todo, ¿no? Y realmente tu jefe capitalista quiere que te dedique a todo eso. Yo también me dedico a la publicidad y también hago eso y yo de hecho hago desde trabajo desde gráfico hasta instalador gráfico y pasando por edición de video, eh, no sé, estrategia de marketing, ayudar a la empresa a surgir, en fin, ocupar también las redes sociales de la empresa. O sea, hago trabajo desde community manager, de ¿cómo es que se llama? De diseñador gráfico, de instalador gráfico, de audiovisual, de streaming. O sea, hago mucho trabajo, pero es justamente ¿por qué? Porque me lo piden en mi trabajo y eso me da como un valor agregado. Y realmente el tipo que me tiene contratado le conviene que haga todo ese tipo de cosas. Y de hecho, varias veces me reprocha de repente cuando estoy en, no sé, en el computador y veo otras cosas y ese tipo de cosas perdón, porque ellos lo que quieren de ti es full producción simplemente. No, lo Es que que quieren eso es decir lo que es no abaratar costos, mamón. Y obviamente Los abaratar dos, los costos, pero dos. es que es la filosofía del capitalismo, como la Los dos, filosofía Luigi. del capitalismo, así como... es que eso es lo La que... filosofía del capitalismo es gana plata, obtén plata, esa es la pinche filosofía, no hay más, gana plata. ¿Cómo? No, como- No sé, por qué, no me importa, pero gana plata. O no sé, así es como yo lo veo. Mister, o sea, me dices que tus jefes, literalmente, quieren que tú hagas muchas cosas, pero cuando tú quieres tener tiempo para hacer cosas que, no sé, te podrían llevar a explorar otras cosas, bueno, otras áreas que te interesan también, Ujú. no te dejan porque literalmente quieren que estés haciendo cosas que les beneficien Y directamente. sí, Es que eso es lo simplemente que no le haya eres, sentido, eres, realmente eso es lo que eres no un le haya sentido. engrane, eres un engrane simplemente en todo esto. Y al fin y al cuentas, lo que a mí me conviene de todo este Ajá. engrane es a final de mes, cuando me llega mi dinero. Pensar en qué voy a invertir Changos. ese dinero, en los espacios que tengo libres para sentirme medianamente feliz. Es que en Volver. eso es en eso es en lo que difiero bastante con el discurso que estaba manejando ahorita de Starship, o bueno, con lo que más me rebotaba, el hecho de pensar de que sí, ahora tenemos internet y que se supone que tenemos toda la información del mundo al alcance de un clip en una página de YouTube. Es como que no es tan cierto. O sea, ahí estamos viendo que no es No, tan cierto y que no apunta para allá. O sea, créeme que para allá no no, apunta el no, panorama. claro que no. O sea, claramente no. O sea, de hecho es una visión súper inmadura de lo que es la realidad, porque nosotros podemos Y, tener esta pseudocultura o grupo de gente que no sé, que se junta a hablar cosas, ¿no es cierto? E imaginar cómo se podría arreglar el mundo, pero al fin y a cuentas vivimos en una sociedad capitalista, que al fin y a cuentas, como les repito, si quieres vivir bien vas a necesitar dinero. Y pero, eso te va a someter bajo un trabajo agobiante que te va a consumir horas, ajá. que te va a consumir las cosas como yo le estoy contando, de que al momento de tratar de, en esos espacios medios libres que existen en el trabajo, que me descubren haciendo otro tipo de cosas, me están diciendo que eso está mal, que tú debes cumplir simplemente con lo que te están pidiendo que tú hagas. Y es la filosofía que, de hecho, yo creo que nuestros padres o muchas personas siguen a fin de cuentas, que es como, oye, si vas a trabajar, enfócate en el trabajo. Claro, y que Solamente en el... te dicen que incluso si estás en un buen trabajo, no lo dejes hasta que encuentres otro que te pague aún Sí, mejor. eso. Entonces, como que Exacto. frases como esas es lo que demuestran, Sí, pues, precisamente. Véndete. es que a fin de cuentas esto va a seguir así siendo, sí, o sea, si Que, seguimos, que, o sea, sí, de hecho sí se me hace perdón. injusto. De hecho, ahora que... O sea, yo no estoy hablando de eso. A ver, creo que No, O Starship quiere sea, hablar. lo que
dice Sander de como, entonces ya tenemos toda la información del mundo. No, de hecho, justo lo que está pasando es que están haciendo de paga casi toda la información del mundo. Eso es algo que mencioné en los puntos. Y también otra de las cosas es no es que, ay, miren, aquí está toda la información, si no aprendes es porque eres tonto. Esto no. De hecho, hay muchas personas que no tienen ni acceso a electricidad. Eso estoy bien consciente. Claro. Pero las personas se van a volver más autodidactas. Mi punto es más autodidactas. No todas las personas van a ser autodidactas o van a poder ser autodidactas, sino que los que están rechazando la escuela o el sistema educativo se van a volver autodidactas en el momento en el que ellos entiendan, no sé, ay, quiero aprender a hacer huertos y además cómo hacer ¿cómo se dice? Que pase el agua, tuberías para que llegue a mi ciudad en el monte. Entonces, se va a volver autodidacta. Esas Sí, personas. ese es el pero punto al ¿cuántas? que quisiera Ajá. volver, porque la verdad, o sea, viéndolo yo desde mi perspectiva, El aprendimiento hedonista. que veo como futuros educadores, no los veo con esa actitud. O sea, realmente no los veo con esa actitud de, sí, vamos a hacer que los propios estudiantes tengan ese criterio propio para decir, mira, sí me interesa hacer un huerto orgánico y aprender cómo funciona esto. No, o sea, los veo como con una actitud muy pasiva y es lo que me molesta un poco como el pensar, joder, Bueno, nosotros somos el futuro, pero nosotros somos el futuro. ese es el sistema que se critica. Le explico, gente, la sociedad va a seguir siendo capitalista y por tanto todas esas personas que sean autodidactas simplemente van a ser rechazados por la sociedad global y van a terminar siendo unos bichos raros y no van a ser, créanme que de todos los que estamos conversando aquí, lo más probable es que todos nos sometamos bajo la sociedad capitalista y todos terminemos trabajando en un trabajo de mierda. Ojalá que no sea Ok, nada. ya me pusiste depresivo, Miser. Ya me pusiste depresivo. Es verdad. Ahí vamos todos a hablar al mismo tiempo. Vamos todos a hablar al mismo tiempo. Sí, hablamos todos. Oye, entonces Ya valió verga, muchos monólogos. Vamos a la chicharrón pensado, chicharrón pensado, chicharrón pensado. ¿Por qué mutean a mi hijo, culeros? ¿Por qué mutean? Pinche musitante, odias a mi hijo. El tonto man. Adelante. Solo el tonto man habla. El hombre más tonto del mundo. Habla. Voy a retomar lo que dijo el petulante, que dijo, quédate en un buen trabajo hasta que te paguen más. O sea, es como... Yo no dije eso. Eso lo dije yo. Sí, no fue el petulante, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero era, vende tu tiempo, véndete como producto hasta que te ofrezcan más dinero por ti. Es como, incluso tu trabajo, tú eres otro cosa que comprar, no mames, pinche sistema capitalista. Pues sí, así Se me hace funciona. chistoso el cómo- sino que se me hace chistoso el cómo nos vemos como productos, igual nos sentimos bien en cuanto nos compramos caros. O sea, no nos sentimos mal cuando nos compran como productos, sino cuando nos compran barato. Y no sé por qué. Es que mira, es que mira, así funciona hoy en día. Si fuera una sociedad más pequeña, podrías confiar, por ejemplo, bueno, digamos, tú eres un producto y la publicidad es el currículum, y tú te vendes como trabajador, como si fueras un producto. Entonces si quieres garantizarte un empleo y un buen empleo, no sé, necesitas muchos títulos, muchos diplomas, cosas que digan que eres chido, independientemente de que si lo seas o no. Si viviéramos en una sociedad más pequeña, podríamos fiarnos de la palabra, ¿verdad? De lo que te recomiendan otras personas. Pero pues así funciona en este mundo, tristemente. O sea, tú puedes ser autodidacta y puedes saber bien chido todo, pero no tienes asegurado un buen puesto si no tienes tu currículum bien adornado. Entonces algo que es muy bueno es de que la gente que de verdad sí quiere hacer algo con su vida, puede pues meterse a la universidad y a su vez ser autodidacta. Y lo que se me hace triste es que hay muchas personas
que simplemente o no les interesa la escuela o no les interesa el hecho de aprender por completo. Por ejemplo, yo tengo un amigo que decidió abandonar el bachillerato y él dice que su sueño es ser millonario, es ser millonario. Y entonces uno le preguntas, pero ¿qué quieres hacer? Y no sabe, él nomás quiere ser millonario, él quiere ganarse la lotería o algo así. Y tristemente hay mucha gente Muy así bien. que, No, ya le atinó. que se alejan de la escuela. Y pues ciertamente lo importante, si quieres dinero, es el título. No, sino, a ver, la pinche motivación más pendeja que he escuchado para salirte del colegio. No mames, quiero ser millonario, quiero ser millonario, quiero ser millonario. Pero ¿para qué? ¿Por qué y para quién? Es como, Sí, y tienes un es amigo muy que, pendejo, ajá, tienes es amigos muy que pendejos. él es un amigo, pues tristemente muy tonto. Yo le he intentado hablar con él, su mamá habla con él y todo, pero pues tristemente hay mucha gente así, mucha gente que simplemente no les interesa aprender. Entonces ese es el problema, independientemente de que si tenemos un sistema formalista o un sistema de educación personal o el sistema educativo, el que tú quieras. Si el alumno no pone de su parte y no quiere aprender, pues no se va a dar. Y así pasa. Dale, Billy. No mames. Es que mira, Cambiar, o sea, pero ahí no, es que la cosa es mira, que por ahí no ejemplo, estás dejando 100% ahí no estás aunque dejando ya no hable 100% tonto la man porque educación, no dice cosas buenas. Mira, ahí te no va. te estás, Ahí te va. Ahí te- ahí- ahí te va, mira, en esos 5 años, ponerte a hacer otras cosas además de la escuela. La escuela te da un porcentaje, de tu título para adornar tu currículum, pero dices que puedes ponerte a hacer otras cosas más útiles. Lo que puedes hacer, por ejemplo, si quieres por completo abandonar la escuela, algo que se puede hacer es meterte a cursos que te den diplomas. Ajá, cursos formales, que te den diplomas o directamente meterte a trabajar porque la experiencia laboral, que es algo, otra cosa que también se guarda en el currículum, también tiene mucho valor. Y si de plano eres una persona que sí quiere progresar, pues puedes meter a la escuela y a cursos y a otras cosas, que es por ejemplo lo que yo estoy haciendo. Mientras estoy en escuela de artes, estoy en cursos de cine y todas las cosas. También hago cosas por mi cuenta, hago arte por ocio. Ajá, por puro gusto y en algún momento podré meterlo en alguna beca y así. Entonces eso es algo que está más o menos, digamos, hasta cierto punto al alcance de todos. Que tú eres un hombre privilegiado blanco, no una Blanco y soy prieto. Tal cual. somos prietos. Todos somos Este, negritos aquí. no, No lo puedo pero creer. tiene buen PC, por lo tanto, gamer. así hay no que puedes X, XD. Es el gamer. Es el superhombre. Y nosotros Entonces- tenemos de Coca-Cola. Ya metimos a de Nietzsche. hecho, ahora que toca ese tema, Ese ese es es el el superhombre problema, la gris. educación y el Es el dinero superhombre previo gris. antes de esta. Este, Cuando dice, eres un hombre privilegiado, blanco y lo que sea, a ver, tú puedes meterte y ser productivo y todo lo que quieras y la mamá, pero el pinche niño que vive a 3 cuadras de mi casa, el cual la mamá le mantiene pegando, que no puede estudiar, que no puede hacer nada, ese niño ¿qué? ¿Cómo le hacemos? Ese niño, ¿cómo le hacemos para que pues aprenda útil y aprenda bueno? Pues mira, tú puedes hacerte maestro y dedicar, o no solo maestro, puede ser, bueno, puede ser lo que quieras y dedicarte, a pocas personas para ayudarlos a salir adelante. Pero pues ciertamente hay gente que tiene la situación muy jodida y en tanto que no somos Dios, no podemos cambiar su realidad. Ajá, uno puede como que llegar y darle, no sé, 500 pesos para que se compre un libro, pero realmente no podemos estar ahí con esa gente para ayudarlos completamente. Entonces ahí sí, tristemente, desde mi lado cínico, digo que hay gente que se va a joder, porque así funciona la sociedad. Oye, es que Sí. miren, ahí entra otro punto muy interesante. La pandemia de una cierta ¿Cómo manera ha los hecho pobres que no nos aprenden?
O sea, ahí entra otro punto muy ¿Cómo? interesante No y es escuché. les decía que la pandemia de una cierta manera nos ha hecho que volvamos a nuestras casas y muchas veces la distracción para muchos niños y para muchos adolescentes y para mucha gente, no sé, que estudia, era sus colegios o universidades y ahora tienen que estar, no sé, con el problema de sus padres o sus problemas tanto familiares ahí, ¿no? Y no es un ambiente dable tal vez para ellos volver a regresar a ese lugar donde básicamente trataban de escapar. Y tal vez lo hacían tal vez yendo a sus universidades o a sus colegios. Sí, ahí yo quisiera precisamente tocar algo que recién dijo el Emiliazo. Es como que, ¿qué pasa con ese niño que precisamente como que pues ya la tiene como bastante jodida en su casa, como para llegar al colegio y que realmente la tenga aún más jodida porque no tiene como como esa ayuda, ya sea del Estado o de los propios profesores que pues le ayuden a continuar con su proceso educativo. Y es muy triste, de verdad, o sea, es de verdad triste ver en todos los países cómo se repite pues en este tiempo de pandemia, ver la clara desigualdad que hay en, pues, todos los países de Latinoamérica realmente. Es como que ver que un niño puede estar en la casa jugando Xbox mientras ve la televisión y ve la clase al mismo tiempo y ver al niño que pues no tiene ni siquiera unos cagados datos para poder ver una clase. Y eso es lo más triste, eso es lo más triste del sistema educativo, que es como que, pues sí, hay gente que se va a joder inevitablemente, pero pues hay que igual. ¿Qué hacemos con ellos? Y no solo eso, sino porque Así funciona digamos que hay todo. gente que se jode. El problema es que también es gente que no es útil. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Porque si hacemos que no sirven para trabajar en ciertos lugares y los trabajos culeros ya los están ocupando las máquinas, ¿de qué nos sirve esa gente que está jodida? ¿Qué No, hacemos pues, con ellos? Pero ¿qué sí, hacemos son con esas mujeres, personas? Esa es la siempre pregunta. tienen trabajos, aunque sean pero pequeños. estoy proponiendo darwinismo social. Yo digo que hay que matar indigentes. No mames, ¿por qué? ¿O qué? ¿Qué onda? En serio, es lo que te estoy diciendo. O sea, si tu punto es que los matemos o que ya no tienen valor porque no son útiles, eso es una lógica. Sí, eso es como que te quejas del capitalismo y tú precisamente los estás viendo como Es peso. el declive de la humanidad. Ese es el declive de la humanidad. No, pero es una pregunta bastante chida, ¿no? Es una pregunta, o sea, ¿qué vamos a hacer con esta banda? Parece que quieran que vuelvan a hacer el partido nazi ustedes. No, o sea, es que la matemos. Listo, uno a la vez, porfa. Ya queda poco para acabar. Sistema Lúcido va a hablar. Sistema Lúcido tenía algo que decir. Entretenimiento. Sí, hablemos todo. Matemos judíos indigentes. No, que como tal Algo racista. Un momento, ¿podrían dejarle hablar a sistemas lúdicos? Sí, que como tal la pregunta de este morro no está tan mal, porque pues sí, ¿qué estamos haciendo con esta banda, no? ¿Qué estamos haciendo con esta banda? Se le excluye y no se le deja identificar dentro de un tema. Y bueno, yo también quiero concluir, ya me tengo que retirar en un momento. Entonces, por ahí estábamos hablando, ¿no? De que es un punto bastante negativo que estamos haciendo como educadores. Y desde una parte en la que pues, yo estoy estudiando, que son los juegos, que es la educación a través de los juegos, está muy chido lo que dice, ¿no? Que tiene que ser totalmente autodidacta, y sí es el futuro, porque les quería leer una definición que ya habíamos platicado por acá de qué es un juego, y un juego es un esfuerzo voluntario por superar un obstáculo innecesario. Entonces, ahí es donde puede entrar la educación a través del juego, ¿no? Porque tú te tienes que educar o te puedes educar a través de tú mismo, de la autodidacta que estaban mencionando hace rato. Entonces, ese esfuerzo voluntario por este obstáculo que es innecesario es como podemos meter la educación a través del juego. Y viene bien chido, ¿no? O sea, creo que el juego es un medio del futuro que viene y vamos a aprender a través del juego, porque es como el medio más inmersivo, porque tiene aparte de música, tiene arte, tiene información, tiene un montón de cosas que nos van a servir para poder luchar contra este problema que tenemos en la educación, ¿no? Entonces, está bien chida la pregunta que planteaba, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con esa banda que se está quedando ahí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esta banda que es discapacitada, ¿no? Discapacitada para producir en el sistema. Entonces, me parece que una forma de resolverlo, pues, es a través de la educación, a través del juego y ver cómo podemos implementar a esta banda, ¿no? Al sistema. Entonces, Somos como como Ludens, ¿no?
Claro, me importa. ¿Qué dijo? Nada, Dijo tonterías, sí. Homo Ludens. Te dije, tonterías, sigue. Ok, Pero No, bueno, sino que he vuelto. la educación actual no admite a gente Lo que poco que no escuché me sea. pareció interesante. Está bueno eso del juego. El Sí, sistema es, educativo tiene que ¿Cómo reinventarse de alguna interrumpen forma. tu tonto man? Pero me parece que igual esta discusión está siendo hecha por gente que no está educada sobre qué es la educación. Ya sería como... Es que me aquí En nadie está parece efecto, educado y por sobre eso nada. fue un gusto, Nadie de está- una cierta por eso es un manera, meme. tenerlos en esta noche. Dígame cuál Me es el agradó significado bastante. etimológico de... No, pero no funciona de esa forma. No funciona. Bueno, ahí los escucharon. Fue un gusto verdaderamente tenerlos en esta noche. Espero que puedan seguir con esta transmisión. Básicamente es un tema muy amplio y no daríamos abasto a poder concretar concretamente qué es la educación para nosotros debido a los distintos matices que podemos encontrar en, en internet. Así que esta fue solamente una fracción para que ustedes directamente se cuestionen y digan para ustedes qué es la educación. Muchas gracias por sintonizar este podcast súper random y loco, con intelectuales y problemas de fondo, pero en serio, si llegaste hasta el final, muchas gracias. Y para saberlo, pues comenta Nashe. Nos vemos para la siguiente semana. Muchas gracias.